Julio Ceballos es amigo, consultor y facilitador de negocio en China. Lleva 17 años allí y le conozco desde hace al menos 10 por sus grandes hazañas y por un gran amigo que tenemos en común. Acaba de publicar su último libro, Observar el arroz crecer, sobre cómo será el mundo liderado por China. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del país asiático desde todos o casi todos los ángulos posibles. Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y sobre todo, grandes aprendizajes. Antes de empezar la entrevista, yo también tengo que explicar bien mi relación con China. Sobre todo porque el país asiático está lleno de matices y nos va a costar mucho, como bien dice Julio en su libro, hablar solo de blancos y negros. En el 2009 trabajé durante un año en Shanghái y me enamoré de Ran Chen, nacida en China, criada en Granada y que también estaba trabajando en Shanghái. En 2013 se convertiría en mi mujer y con ella he tenido 2 hijos maravillosos que espero que integren lo mejor de las dos culturas. Conclusión, puedo estar un poco sesgado, pero al menos conozco bien el tema de hoy. Tuve un par de conversaciones con Julio sobre el episodio antes de que lo grabáramos y le dije que teníamos que empezar la entrevista con alguna de sus míticas anécdotas, alguna de las que no se había atrevido a meter en el libro. Pero lo único que me dijo fue: no te preocupes, que no defraudará. Te voy a contar una que me sucedió en el año 2010. O sea, han pasado ya 13 años, ¿no? El año que yo estaba en China, claro. Exacto, era el año de la Expo de Shanghái, efectivamente. Bueno, pues ese año uno de mis clientes había alcanzado una alianza, un acuerdo comercial con una cadena de panaderías industriales, algo parecido a lo que puede ser aquí, no sabría decirte, los masa madre, pero más tipo bollería, ¿no? Cuando ya las conversaciones estaban muy cerca de firmar el acuerdo, el dueño y presidente de la empresa, un taiwanés, nos invitó a una cena de gala en un sitio exclusivísimo de Shanghái, del que yo había oído hablar, pero en el que nunca había estado, porque el tenedor pues, puede costar 800 euros. Y estaba mi cliente, el presidente de la compañía de mi cliente, el CEO, había una serie de personas del comité de dirección de la parte china y estaba yo. Y había un tipo vestido de negro, con un negro camisa Mao, con una de esas atuendos que uno solo ve en los chinos cuando practican tai chi por la mañana, ¿no? Que es como una especie de pijama. Y tenía además un aspecto cuando menos así místico, con su perilla. Los chinos tienen muy poco vello facial, entonces el poco que tienen, si se lo quieren dejar crecer, pues les queda de una manera cuando menos extravagante, ¿no? Y además una cosa muy curiosa que uno observa, los chinos prestan mucha atención a las verrugas. Y además las verrugas son signo de fortuna. No, espera, que esto es solo el calentamiento. Bien, pues él tenía un par de verrugotes, o sea, no te estoy hablando de una cosa pequeña, no, 2 pedazos de verrugotes. Y además, como suele ser el caso, en China se había dejado crecer unos pelos larguísimos que salían de las verrugas. Y eso en China es síntoma de sabiduría, incluso de cierta, de ser un iluminado, una persona con una capacidad de ver más allá de donde ven otros. Y cuando ya estamos terminando la comida, el presidente Luo, que era el dueño de la empresa, nos dice, bueno, he invitado a esta cena, como es muy habitual en China, quien organiza la cena, el anfitrión, no da explicaciones de a quién le rodea, ¿no? Esta persona estaba sentada a su derecha, que en la prelación de puestos en una mesa china es el lugar de honor, ¿no? A la derecha y a la izquierda. A la izquierda estaba el socio occidental, mi cliente. Nos dice, he invitado a Wang Laoshi, que es el maestro de Feng Shui, el maestro de geomancia, que ha venido a estudiar
si este acuerdo que estamos alcanzando va a llegar a buen puerto o no. Y el maestro Feng Shui saca una brújula taoísta, que es pues una especie de... Bueno, se parece mucho a los signos que hay alrededor de la bandera de Corea. Saca un péndulo que mantiene en el aire con su mano y nos va preguntando uno a uno nuestra fecha de nacimiento, con el péndulo así, y va anotando. ¿Cuándo naciste? Pues el 5 de abril del 68. ¿A qué hora? ¿Dónde? En función de eso, él miraba un manual, echaba cuentas, pam, 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 hacía una especie como de 3 en raya, una serie de cálculos, y terminado eso, se acercó a cada uno de nosotros y nos empezó a palpar el cráneo. Bueno, pues nada, claro, yo tengo un problema de cara a la fisionomía del Feng Shui, y es que tengo las orejas muy pequeñas. En China, tener las orejas grandes es síntoma de abundancia monetaria. O sea, aquellos que tienen las orejas grandes casi seguro van a ser buenos hombres de negocio. Claro, me dice, bueno, tú tienes las orejas muy pequeñas. Y yo, sí, ¿qué le vamos a hacer? Y dice, ¿tú vas a formar parte de la alianza, de la joint venture? Y digo, no, yo solo soy un consultor externo. Ah, bueno, en ese caso. Pero algo le había llamado la atención de mi fecha de nacimiento. Entonces, pese a que yo era un externo, sigue haciéndonos preguntas y al cabo de un rato dice, ya, pero es que aquí hay un factor, hay un elemento, hay una especie de presencia en esta sala, eres tú. Y tú vas a decidir el que esto vaya bien o mal. Te tenemos que hacer un examen mayor. Vente a la cena de Año Nuevo chino que vamos a celebrar. Esto estaba sucediendo alrededor de diciembre. Bueno, pues ven a la cena de Año Nuevo chino. Este hombre, multimillonario, vivía en una especie de chateau chino en las afueras de Shanghái. Ya llegar allí fue una verdadera aventura, entre otras cosas porque son sitios totalmente trasterrados, no están descontextualizados, están hechos con materiales que no pegan nada con el entorno, y era efectivamente un palacio en una pequeña colina muy parecido al de Walt Disney, que uno ve en Walt Disney. Total, que llegamos allí, nos recibe con todo tipo de agasajos, otra vez se reproduce el esquema de la última cena, otra vez viene el maestro Feng Shui y otra vez se pone detrás mío, me empieza a tocar, para ellos son muy importantes los omóplatos porque es según la tradición budista donde son 2 de los chakras por los que entra y sale la energía, y me dice, bueno, podemos estar tranquilos porque tengo una protuberancia. Es cierto, yo tengo el lóbulo occipital muy pronunciado. Y al parecer eso es muy bueno porque es donde se concentra la creatividad y eso equilibra que tenga las orejas tan pequeñas. Bueno, lo curioso y lo anecdótico, y ya termino la anécdota, es que la cena fue fastuosa, con todo tipo de platos, pero estuvimos toda la noche en una mansión con el anorak puesto porque no había calefacción. O sea, es uno de esos... Claro, uno de esos contrastes, estás en China, en un sitio magnífico, agasajado de muchas maneras y sin embargo ese contraste con, oye, ¿y no puede poner alguien la calefacción o una estufa? Esa noche se quemaron 888.888 petardos, o sea, 1 kilómetro de petardos, y terminada la cena, ya termino porque como ves es una anécdota, de estas chinesca. Invitaron a una banda filipina y de la banda filipina metió una tarta gigante. Claro, este hombre vendía tartas en sus tiendas, ¿no? Y de la tarta gigante, lo creas o no, yo todavía no acabo de creérmelo, salió un enano. Salió un enano y ese enano resulta que esto conecta con otra anécdota de la que yo había oído hablar. Hay un sitio cerca de Kunming, en la provincia de Yunnan, que es The Dwarf Kingdom, ¿no? El reino de los enanos, que es un parque temático en el que todos son enanos y en el que viven pues cerca de... Estaba disfrazado de algo. ¿No? Sí, este estaba disfrazado y luego ya nos fuimos, se quedó y tal, salió allí disfrazado como de elfo, un elfo rojo.
Lleno de tarta, lleno de nata, una cosa entre dantesca y patética, ¿no? Hoy me río, pero entonces no sabía si reír o llorar. Bueno, pues esto conecta con una anécdota y ya termino. Alsa, la empresa Alsa de autocares, es uno de los pioneros en China y estableció una línea de autobús entre Pekín y Tianjin en los 80. Esta gente sí que fue de los primeros que llegó allí. Bueno, pues sucedió que al cabo del año de montar la línea de autobús empezó a haber robos. Pusieron un policía en el autocar, no había cámaras entonces, y allí aparentemente no pasaba nada. Hasta que descubrieron que lo que pasaba era que en todos los viajes, un tío diferente cada vez entraba con una maleta. Dentro de esa maleta iba un enano. El enano salía de la maleta, claro, y se ponía a abrir maletas y a robar cosas, se las metía otra vez en la maleta y seguía el viaje, ¿no? Bueno, pues el enano este al que habían metido en Chirona era un primo del enano que salió de la tarta en aquella cena. Fin de la historia. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Luego ya hablaremos de cosas esotéricas también, ¿no? Sí, ya entraremos un poco en ese tema. Ahora cuesta empezar por la parte del contexto histórico, porque lo que quería también después de esta anécdota es tratar de poner un poquito el contexto histórico de China, ¿no? Que al final yo creo que es importante y para todo lo que vamos a contar después, además, ¿no? Y luego una parte importante es que en China, o sea, en el fondo no cuentan solo los últimos 200 años, ¿no? Al final es una civilización, como tú dices en tu libro, que antes de la batalla de las Termópilas, de que Egipto construyera sus pirámides, muchísimo antes del nacimiento de Jesucristo, ya existía, ¿no? Y aunque nos cueste creerlo, hay una línea de continuidad con los chinos del siglo XXI, ¿no? Que eso es lo increíble. Son pues, casi 5.000 años de historia, ¿no? Voy a leer directamente un parrafito que he sacado del libro, que dices: en Occidente nos olvidamos a menudo de cómo era el mundo, más allá de las fronteras europeas anterior a 1750, antes de la Revolución Industrial. Lo cierto es que China ya existía entonces y llevaba siéndolo 3.000 años, la nación con el mayor Producto Interior Bruto del planeta y también la única capaz de mantener su unidad territorial prácticamente intacta durante 20 siglos. China es la única civilización de la antigüedad que sobrevive hoy. Imaginemos, por ejemplo, que en pleno siglo XXI el Imperio Romano siguiese existiendo como entidad política o que el Imperio Persa perviviese como territorio. Supongamos que aquel Egipto de los faraones todavía conservase una continuidad cultural o lingüística. En cierto modo, eso es China. Uh-huh. Y en el libro mencionas una cosa que es un poco, a ver, más que sobre el contexto histórico, pero me gustó mucho tu respuesta cuando te preguntaban, después de 17 años, qué es lo más relevante que te ha dado China, ¿no? O qué es lo más relevante que has aprendido. Y que siempre dices que es el tiempo, cómo conciben el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta era un poco, ¿cómo conciben los chinos el tiempo? Yo siempre digo que el tiempo proyecta una sombra mucho más alargada en el chino de a pie que en cualquier otro ciudadano del planeta. Primero, porque tienen una historia muy larga y segundo, porque la han estudiado. Los chinos, y tú lo sabes, Conran, conocen bien su historia. Y conocer bien su historia quiere decir tener una visión panorámica de casi 5.000 años. Eso les da un precedente. Parece una tontería, pero hoy en día, los chinos que están trabajando en Huawei, los chinos que están trabajando en el puerto de Shanghai, los chinos que están en Pekín, en Zhongnanhai, gobernando ese país, guardan una continuidad cultural, lingüística y hasta cierto punto institucional con esos chinos de la antigüedad, de la China ancestral. Y ellos parten de una premisa: como nuestros antepasados ya fueron capaces de encontrar las fórmulas que llevaron a China a ser primera potencia mundial. Tenemos ese pozo experiencial, tenemos esa sabiduría heredada. Los chinos se saben herederos de un legado milenario, se saben de algún modo testigos de un linaje que se perpetúa a lo largo de la historia. Y eso, que no deja de ser un esquema mental, es un esquema mental muy potente porque les capacita para sobrevivir de un modo
que a los hechos es una mera constatación. Ningún otro pueblo del planeta ha sobrevivido. Entonces ellos dicen, si lo hemos logrado anteriormente, y los últimos 100 años, sabes que, luego hablaremos de ello, sabes que son para ellos una anomalía, el dominio, el liderazgo occidental planetario es una anomalía en su forma de ver la historia. Si lo hemos logrado durante la mayor parte de nuestra historia, lo volveremos a lograr. Pues la verdad es que es interesante ese punto. Luego quería después de esto tratar de acercarnos un poquito más a la historia presente, entre comillas, pero a entender un poco los momentos históricos más relevantes, los que están más o menos cerca, ¿no? Empezando un poco por la Revolución Industrial y la Guerra del Opio, ¿no? Ver un poco. Tengo aquí también una parte que he sacado del libro, porque al final, o sea, es algo que les pilla desprevenidos, ¿no? Están en un momento histórico aquí, bueno, es como 1800, ¿no? Es un momento en el que pues son una superpotencia, probablemente todo lo que hay alrededor de China pues está peor que ellos, entonces creen que no está pasando nada en la otra parte del mundo, pero no se dan cuenta de todo lo que está pasando en la Revolución Industrial, ¿no? Y les pilla un poco en ese punto desprevenido, ¿no? Voy a leer un trocito. Un día detuvo la mirada en su bahía la mayor narcotraficante de la historia, Su Majestad la Reina Victoria de Inglaterra. Corría el año 1829, el Imperio Británico campaba a sus anchas en buena parte del orbe y el creciente déficit que sufría la todopoderosa balanza comercial imperial británica con China irritaba a los flemáticos lores, muy aficionados al té, la seda y las porcelanas. Todos estos artículos había que pagarlos del Imperio anglosajón con plata, y para contrarrestar el poco interés de los chinos por las mercancías británicas, Gran Bretaña optó por introducir ilegalmente opio en China hasta convertir a cerca de la cuarta parte de su población masculina en drogadicta. ¿Qué importancia tiene este periodo? Porque al final es el momento en que China empieza a dejar de ser superpotencia y esa anomalía que tú comentabas antes, que para ellos es una anomalía ese tiempo, ¿no? Y empieza un poco con esta revolución industrial. ¿Qué importancia tiene esto actualmente? Pues es una importancia crucial. China, hasta bien entrado el siglo XIX, 1840, a las puertas de las guerras del opio, era primera potencia mundial. Y como acabas de describir, pierden el tren de la modernización, pierden la posibilidad de industrializarse y tomar esa carrera, ¿no? que ya habían emprendido las potencias europeas, precisamente por un exceso de autocomplacencia. De hecho, se habla hoy, ¿no?, del complejo de la dinastía Qin. El complejo de los Qin es básicamente creer que más allá de sus fronteras, que extramuros, no había nada que les pudiera interesar. Ellos, no faltos de argumentos, es decir, ellos sabían cuáles habían sido sus logros, sabían cuál era su grado de desarrollo. Ten en cuenta, John, que en el siglo VIII antes de Cristo, China ya tenía un grado de desarrollo equivalente al que alcanza Occidente bien entrada la Edad Media, en el siglo XII. O sea, nos llevaban 2000 años de ventaja. Y esa ventaja se fue acortando, pero lentamente, precisamente hasta la Revolución Industrial. Ellos han tenido suficiente tiempo y además suficiente trauma, porque es un verdadero trauma existencial para China, el caer de ese primer puesto geopolítico y convertirse ya no solo, porque no pasaron de ser primera a segunda potencia, no, pasaron de ser primera a convertirse en uno de los países más pobres del planeta. Es decir, se fueron al vagón de cola y han analizado muy detenidamente qué sucedió, qué explica que pasen de ser primera potencia, una cultura floreciente, tecnológicamente avanzada, a ser un país debilitado, arruinado, pobre e irrelevante. Y la clave es esa, haber perdido el tren de la modernización tecnológica. Por eso, ahora lo que estamos presenciando no es sino una carrera armamentística en torno a la tecnología. Hay tecnologías disruptivas, de esas que surgen una vez cada generación o incluso una vez en la historia y que le conceden una ventaja competitiva a aquel que las domina. De ahí que China esté invirtiendo lo que está invirtiendo en innovación
precisamente para tomar la delantera en inteligencia artificial, en robótica, en computación cuántica o en supercomputación, ¿no? Bien, las guerras del opio, básicamente, como acabas de describir, consiste en que con una balanza comercial muy deficitaria, el Reino Unido, el Imperio Británico, decide reequilibrar ese déficit comercial introduciendo el opio, una droga, en China, hasta el punto de llegar a convertir, no tengo la cifra en la cabeza, la acabas de mencionar, al Un cuarto de la población más. un 25% de la población masculina llegó a ser drogodependiente. Claro, a nosotros se nos ha olvidado, porque nosotros hacemos tabla rasa en la Carta Universal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y parece que todo lo que ha sucedido antes y todo lo que hemos hecho antes, y yo no soy un revisionista, pero parece que todo lo que hemos hecho antes se justifica por los parámetros, los valores y los esquemas mentales de entonces. Pero volviendo a tu primera pregunta, como los chinos tienen muy presente su pasado, lo tienen muy fresco, miran permanentemente hacia atrás para explicarse quiénes son y cómo han llegado hasta aquí, dicen, pero ¿desde qué autoridad moral nos exigís a nosotros evolucionar nuestro modelo cuando hace solo 150, 200 años habéis introducido una droga en nuestro país precisamente para ponernos de rodillas? Y la expresión ponernos de rodillas es importante porque China considera que en ese momento, con las guerras del opio, cuando tras el finalizar la Segunda Guerra del Opio se alcanzan una serie de tratados que conceden concesiones coloniales a una serie de potencias extranjeras, ahí está Alemania, ahí está el Reino Unido, ahí está Francia, ahí está Japón, y es entonces cuando empieza para ellos el siglo de la humillación, los 100 años en los que, siempre desde su perspectiva y conforme a su relato, China no solo deja de ser primera potencia mundial, sino que pasa a estar humillada y arrodillada ante las potencias coloniales. ¿Cuándo empieza ese siglo? Con las guerras del opio. ¿Cuándo se cierra? El 1 de octubre del año 1949, en el que Mao, desde el balcón de la puerta de Tiananmen en Pekín, declara que el pueblo se ha puesto en pie. China ya no está arrodillada y desde ese momento suceden dos cosas interesantes. Uno, empiezan a llamar a China Xinhua, que es la Hua, ellos suelen hablar de la flor china, ¿no? Chonghua, la flor china. De hecho, Chonghua es una de las marcas de tabaco más conocidas en China. Xinhua es la nueva China, la China que ya se reconoce capaz de volver a reclamar esa posición preeminente, esa China segura de sí misma, esa China que conoce su pasado y que cree en su futuro. Y dos, no por casualidad, el himno chino, el himno nacional chino, empieza con un chilai, 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 levantaos, 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 ya no estamos de rodillas. Es toda una narrativa que llega hasta nuestros días. Sí, que eso, o sea, decíamos 1949, que es cuando Mao, o sea, cuando gana el Partido Comunista, ¿no? Exacto. La guerra civil. Y ahí quería comentar un par de cosas que vienen después, que además lo curioso es que suceden, o sea, porque, bueno, revisándolo me di cuenta que de cosas pasaron en 20 años, ¿no? En casi menos de 20 años, porque en el 66 empieza la Revolución Cultural, que a ver, es un tema difícil de explicar, ¿no? Pero yo creo que es muy importante en la historia posterior también. Resumiendo un poco, Mao tiene 70 años, ¿no? Le va regular, digamos, porque varias iniciativas que ha tomado no funcionan, y decide jalear a los jóvenes de la nación para resucitar el espíritu revolucionario que lo había llevado al poder y moviliza a la gente de forma tan potente que se le va de las manos. Como dices en el libro, destruyó el tejido social del país enfrentando a familias entre sí, fomentando la delación, enviando a millones de intelectuales y jóvenes a reeducarse a campos de trabajo rural, descapitalizando el país de talento y paralizando su economía, ¿no? Esa es la revolución cultural que, bueno, incluso Xi Jinping estuvo en el campo. Y en este contexto, que es el 71, Henry Kissinger, entonces asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, realiza una visita secreta a China, ¿no? que fue clave para establecer contactos diplomáticos y preparar el terreno para una reunión entre el presidente estadounidense Richard Nixon y el líder chino Mao Zedong, ¿no? Y ahí, bueno, quiero recomendar también el libro On China de Henry Kissinger, que yo creo que es fantástico y que explica todo lo que hemos dicho y explica muy bien esta historia.
Y además, cómo se empaparon, ¿no? Cómo fueron esas relaciones. Porque Kissinger al final entendió muy bien la cultura china, avanzaron mucho en esa relación y eso fue, o sea, lo de Nixon fue en el 72 y de alguna manera marcó el comienzo, o sea, el acercamiento entre ambos países, ¿no? Estableciendo esas relaciones diplomáticas y además en el libro explica la importancia que tuvo también la caída en la Unión Soviética, ¿no? Que de alguna manera eran tres y en vez de China acercarse a Rusia, en el fondo, aunque no fuera visible hacia afuera, no lo decían, la relación con Estados Unidos era fuerte, ¿no? Y luego eso además, ya en el 78, pero que es muy poquito tiempo, en la historia de China ya lo vemos, ¿no? Empiezan las reformas económicas de Deng Xiaoping. Correcto. Entonces tienes un periodo, pues eso, de ni siquiera 20 años en el que pasan muchísimas cosas. Y me interesa mucho como esa conexión entre China y Estados Unidos, que luego hablaremos, porque luego la idea es sacarte un poco hacia el futuro, cómo ves las cosas. Pero, ¿cuáles crees que fueron las razones clave de ese entendimiento fructífero en ese momento, ¿no? Y amistoso, además, por lo menos en lo que Kissinger explica, entre Estados Unidos y China? Bueno, has tocado un montón de temas. Cada uno de ellos es un pozo sin fondo, ¿no? Desde la revolución cultural, pasando por Kissinger, las relaciones entre Estados Unidos y China, y, en fin. Kissinger cumple 100 años este sábado. Y sigue escribiendo. Y sigue escribiendo, acaba de publicar un libro sobre inteligencia artificial. Tiene esa beatitud de la gente ya muy anciana. Kissinger es una de esas figuras históricas súper controvertida porque hay quienes ven en él un genio, uno de los estrategas más brillantes que ha visto el mundo en los últimos 100 años, capaz de poner y derrocar regímenes. Él llegó a decir, no sé quién cita esta frase, pero lo debió decir con el micrófono apagado, que una superpotencia es aquella que crea su propia realidad, queriendo decir que si hay que deponer a un régimen, se depone, si hay que poner a un dictador, se pone, si hay que generar una revolución, se genera. El balance de la gestión, de las ideas de Henry Kissinger es muy complejo. Pero es cierto que es una persona con un olfato político fuera de lo común y alguien que supo detectar la oportunidad. El don de la oportunidad es algo que no tiene todo el mundo, él lo tiene. Y él entendió cuáles eran las necesidades de China en ese momento. China y Rusia han tenido una relación de profunda desconfianza mutua a lo largo de la mayor parte de su historia. Lo que estamos viendo ahora, desde mi muy humilde punto de vista, es profundamente circunstancial. Y Kissinger trabaja, además, esto es algo que se ha estudiado, el método Kissinger, ¿no? Trabaja con escenario realista, él es un profundo realista. La Realpolitik, de algún modo, la ha venido trabajando él durante muchos años. Y luego trabaja el peor de los escenarios, el worst case scenario, que es lo peor que podía pasar a finales de los 60. Una alianza entre la Unión Soviética y China. ¿Qué logró con esa visita de Nixon en esa semana que tituló la prensa americana con muy buen tino la semana que cambió el mundo? ¿Por qué lo cambió? Y estamos todavía beneficiándonos, ¿no?, de esas consecuencias. Logró sacar a China de una órbita en la que tampoco China se encontraba cómoda, que era la órbita soviética, y atraer a China a un orden mundial, a un orden globalizado en el que se esperaba la lógica del mercado, de las transacciones comerciales, de ese intercambio y de la Coca-Cola y de McDonald's y de los Volkswagen y demás, de algún modo lograría que China convergiese. Bueno, 50 años después, se han cumplido el año pasado. Esto sucedió, esa semana tuvo lugar en febrero del 72. El año pasado, en febrero del 2022, hubo muchas tribunas, muchas columnas de opinión en prensa americana, bueno, dudando de la oportunidad o del tino de Kissinger llevando a Nixon a China. Kissinger se ha reconocido en varias ocasiones admirador de la cultura china y le gusta
cómo manejan los chinos los tiempos, porque si él es un estratega, los chinos son grandísimos estrategas. Y no por casualidad los chinos un chino firma el manual de estrategia militar más conocido de la historia, que sigue siendo empleado en todas las academias militares del mundo, que es el arte de la guerra. Lo que pensaba ahora sacar era empezar a hacer un pequeño giro y hablar un poquito más de la cultura, ¿no? De las tradiciones, de las formas de ver el día a día, un poco de cosas que hemos visto en todo el tiempo que hemos estado en China y que además ahí podemos compartir también cosas, ¿no? Yo al final tengo la mitad de mi familia es china. Claro. Tú habitas en una burbuja china, de algún modo. No tengo tu experiencia en China, que son 17 años, se dice pronto. Son 17, ¿no? Sí, 17 y algo más, ¿no? Sí. Y, a ver, quería empezar por una cosa que en tu libro... Es que ha habido tantas cosas en el libro que he dicho, totalmente de acuerdo con esto, tienes razón en esto, en lo otro, o sea, porque hay un montón de cosas que me enganchaban, ¿no? Y una clara es como la afición de los chinos a lo difícil, a lo esforzado, ¿no? A lo que si algo no cuesta, no tiene valor. Y esto lo recuerdo yo mucho en Shanghái cuando estuve en la Expo, o sea, llevando la construcción del pabellón de Madrid. Y nosotros habíamos congeniado de alguna manera con el equipo chino que estaba allí haciendo la construcción, conseguíamos que hiciesen cosas y trabajamos más o menos bien, pero luego estaba el pabellón de Múnich, que eran alemanes, y para ellos era súper complicado conseguir cosas porque para ellos era todo blanco o negro. Claro. Nosotros habíamos comprendido que aunque algo parezca fácil, si no cuesta, o sea, si no hay algo complejo que tengas que hacer, o sea, si no estás teniendo algún esfuerzo, algo complicado que ocurra en la negociación, las cosas no pueden salir. O sea, si algo, eso es blanco y negro, me refiero a, si hay algo obvio, aunque para los dos sea bueno un blanco, nunca vas a ir a ese blanco, porque no puede ser tan fácil. O sea, es como, aunque puedas estar de acuerdo en una cosa y sabes que vas a estar, da igual, había que darle una vuelta y había que encontrar el gris y a través del gris llegas al blanco, pero claro, al final comprendimos que era así, pero explícales esto a un equipo de alemanes cuadriculados en el que no eran capaces de entender cómo hacemos y nos llamaron para tener una cena con los alemanes para tratar de explicarles a ver cómo lo hacíamos. Claro, no sabíamos tampoco qué decirles, pero ese fue y me sorprendió, ¿no? Y tú hablas mucho en el libro de esta parte del esfuerzo, de lo esforzado, ¿no? Con los caracteres chinos. Y un poco por irnos un poco con los caracteres, el chino, la escritura en general, ¿no? ¿Qué papel, esto es una pregunta amplia también, pero qué papel juega la escritura en China? ¿Qué es para ti la clave de la escritura? Radical. Tú piensas que ellos piensan en caracteres, ellos se explican el mundo en caracteres, ellos visualizan caracteres cuando hablan, cuando observan algo. Los caracteres son poemas visuales. Los caracteres son dibujos que contienen desde 1, precisamente el número 1 es una única línea, es probablemente el carácter más básico, hasta 48 trazos, ¿no? Yo me pregunto a mí mismo, el libro al final es una colección de preguntas que me he venido haciendo a lo largo de 17 años y de respuestas que yo me he ido dando o que me han ido dando otros. Y yo me pregunto, ¿los chinos son tan enrevesados porque piensan en caracteres o los caracteres son así de enrevesados porque los chinos tienen la mente amueblada de una manera muy compleja? No lo sé, es una reflexión. Dos cosas, ¿no? Al final, probablemente, pero es una reflexión estéril porque lo cierto es que una de las características que concede más continuidad a la cultura china se puede discutir si se suele decir son el pueblo que lleva habitando el mismo espacio físico desde hace más tiempo, y vendrá un historiador y te dirá no, porque solo desde el año tal. Bueno, bien, se puede discutir si hay una continuidad institucional, porque también ha habido cambios de dinastías, cambios de formato en el ejercicio del imperio, pero hay una cosa que nadie discute. Y por eso el capítulo en el que hablo de esto se titula Los huesos del oráculo. Desde aquellos signos ancestrales atávicos que se escribían en las conchas de una tortuga hasta hoy, se ha mantenido una linealidad
lingüística. Y como precisamente es uno de los idiomas más complejos del mundo, eso les ha protegido. Uno de los Bueno, motivos... protegido y unido a la vez, ¿no? Porque al Correcto, final es como, puede correcto, haber muchos dialectos muy diferentes, pero la escritura es la misma. Entonces eso les ha exacto, permitido conectarse a un nivel que no ocurre en otros sitios. exacto. Eso es lo que iba a añadir. Por un lado, es una gran muralla que evita intromisiones, que evita ojos fiscalizadores. Hoy mismo, uno de los principales problemas a la hora de efectuar contraespionaje a China es que los espías americanos u occidentales tienen que tener un nivel de chino excepcionalmente bueno para poder abrirse camino, ¿no? En la sinosfera que funciona con caracteres. Y a la vez, tú lo has dicho, es el pegamento, es uno de los principales pegamentos que mantiene unida a la sociedad china, porque para ellos, yo lo escribo en varias ocasiones en el libro y me parece una idea muy potente, los chinos se hacen chinos estudiando chino. El chino, el niño chino, tú tienes hijos chinos, y no sé si escriben caracteres. Cuando tus hijos nacieron en España, no nacieron sabiendo hablar chino. El chino no cae por ciencia infusa. No por tener una madre china sabes escribir los caracteres. Puedes aprender el idioma, porque todos aprendemos a través del oído, ¿no? Antes de aprender a escribir o a leer, aprendemos a hablar. Pero los caracteres los tienes que aprender uno a uno, mirándole a los ojos a cada carácter 300 veces y repitiendo una y otra vez con unas tablillas, unas plantillas muy parecidas a las de Rubio, cada uno de los caracteres hasta familiarizarte con él. Y te diría más, hay cierta lógica a la hora de emplear los muy limitados 29 caracteres alfabéticos para componer palabras, y luego hay una serie de reglas gramaticales. Aunque sí hay cierta lógica en los radicales, que son los primeros trazos que dibujas a la hora de escribir un carácter, tú cuando te encuentras con un carácter nuevo, no solo no sabes lo que significa, es que tampoco sabes leer, tampoco sabes pronunciar ese carácter. Puedes desentrañar, mira, fíjate, tiene el Q y entonces quizás se pronuncia Q, no tienes ni idea. Es un ejercicio memorístico muy fuerte que además educa en la paciencia y en la perseverancia. Yo estoy convencido de que parte de ese tesón que es tan propio de los chinos viene de cómo... Y luego hay otro punto interesante que es la interpretación, ¿no? Al final, el que tengas que interpretar cada carácter, no es obvio lo que significa tampoco. Necesitas un contexto, necesitas... O sea, yo pregunto a mi mujer, y esto me ha pasado hoy mismo, le he preguntado qué significa Guanxi, qué significa cada carácter, que luego lo veremos. Y me dice, bueno, Xi puede ser red y Quan puede ser... O sea, y dice, espérate, te lo paso luego. Claro. Porque tenía que pensar exactamente qué podría encajar ahí, ¿no? Al final hay una parte de interpretación ahí interesante. Claro, pero es que además, fíjate, por un lado está el significado o los múltiples significados que puede tener cada carácter, y luego el significado que gana eso en construcción con otro carácter, ¿no? Quan es Quan, como puede ser Haiquan da Quan, que es aduana, la aduana marítima, pero al lado de Xi es Guanxi. Y entonces cambia por completo el significado, pero te voy a dar otra capa, y esta es muy interesante. Y yo tengo mi propia anécdota al respecto, todos la tenemos. Están los caracteres y luego está la caligrafía. La caligrafía para ellos es mucho más que el arte de escribir bonito. Ellos creen que en la caligrafía se acaba transmitiendo de algún modo el alma de quien escribe. Por eso, para entender el verdadero pensamiento de Mao, no basta con leer lo que Mao escribió. Tienes que intentar reproducir la caligrafía de Mao. Y eso lleva años. Y la anécdota es, cuando yo cumplí mi primer cumpleaños en China, entonces tenía un jefe chino con quien tenía una muy buena relación y la sigo teniendo. Es traductor de un libro de poemas que escribí en el 2007, y él me llamó la atención porque mi cumpleaños es en octubre. Y ya desde finales de septiembre me venía preguntando, oye, Julio, ¿tú qué relación tienes con tu familia? Un tío que hasta
pocas semanas antes había sido totalmente opaco, o sea, un tío del que no escapaba nada, ¿no? Y que nunca entraba en lo personal. ¿Tú qué tipo de relación tienes con tu familia? ¿Tienes hermanos? Ah, sí, y tienes hermanas. Ah, y eres el mayor de 3, qué interesante. ¿Y te gusta ir al monte? Y me hacía unas preguntas de lo más raras. Bueno, pues todo eso era para intentar entender mi carácter y dibujar en un rollo de papel una felicitación de cumpleaños que me regaló. Bueno, tuvieron que pasar 14 años hasta que mi padre cumplió 60 años. Entonces yo acudí a él. El 60 cumpleaños son 5 ciclos de 12 años. 12 animales zodiacales, o sea, 5 ciclos zodiacales. Y era, en la antigua China, el único cumpleaños que se celebraba. No se celebraba normalmente. 60 repites Exacto. tu animal. El 60 repites tu animal, aquel con el que, bajo el signo en el que naciste. Es una fecha muy importante. Entonces yo le pregunté a mi ex jefe, digo, mira, mi padre cumple 60 años, yo sé que es una fecha importante y le quiero hacer un gran regalo. Vete a un maestro calígrafo. Bueno, pues me busco la vida, pregunto, me dicen, voy allí y él lo que me dijo, bueno, pues esto te va a costar 300 euros el rollo. Digo, madre mía, pero si al final es un trozo de papel de arroz pegado a un trozo de tela, a un trozo de seda y en rollo. Dice, no. Yo lo que voy a hacer es impregnarme de tus sentimientos hacia tu padre y trasladarlos caligráficamente a esos caracteres, al Changshou, que es la longevidad. Bueno, pues tuvimos, claro, esos 300 euros se materializaron en 10 entrevistas en las que él me preguntaba por mi padre, por la vida que había tenido, una persona, un chino, que nunca jamás había visto ni ha visto a mi padre, hasta componer un retrato mental y entonces traducir eso en básicamente dos caracteres, Changshou, pero haciéndolo de algún modo como si su mano, esto suena muy esotérico, ya lo sé, pero es que los chinos son así, hasta que su mano comprendiese cuál era la personalidad de ese personaje a quien le estaba dedicando el rollo. Pues el siguiente punto es un punto, a mí me costó cuando estaba allí, que era esa idea de perder la cara, ¿no? Que al final es lo difícil que es asumir que has cometido un error, ¿no? Que en China se asume el error, pues, a ver, puedes asumirlo con acciones o haciendo algo para la persona a la que le has hecho algo, o acciones que lo demuestren, ¿no? Pero nunca se reconoce como de forma directa, ¿no? Nunca es directamente, digo, me he equivocado, lo siento por haber hecho esto, tal, ¿no? Entonces, aquí me contaste en su momento que había una anécdota interesante sobre alguien que contrataba a una novia para su fiesta familiar de fin de año y te iba a preguntar por la anécdota. Pues, bueno, como acabas de decir, la cara, ellos le llaman el mianzi, ¿no? No es la cara, no es el rostro, ¿no? Pero es curioso porque hablando con los chinos nosotros tenemos varias expresiones en español de, joder, vaya cara tiene ¿no? Que es que poca vergüenza. Pues hay una traducción literal. Para ellos ese concepto de la vergüenza, el honor, el respeto que te confieren, no cualquiera, tus más cercanos. O sea, la cara y esa condición reputacional tiene valor a quien tú das valor, tiene valor entre tus familiares, entre tus amigos, entre tus jefes. Tú a un chino nunca a un chino a quien no quieras hacer perder respeto y con quien no quieras enemistarte, no le puedes humillar, no le puedes llamar la atención, no le puedes dejar en feo en público. Tú le puedes amonestar, pero de manera privada. Y precisamente, y esto engancha y conecta mucho con el sentido que había del honor en este continente y en este país hasta hace no tanto, hasta hace aproximadamente 100, 120 años. La gente se convocaba a duelos por haberles afrentado al honor. Bueno, pues un poco ese concepto del honor es el concepto de cara. Y esto es una regla, una línea roja fosforescente que no debes pisar nunca si lo que quieres es mantener una buena relación con quien sea, con tu jefe, con tu subordinado. Nunca le dejes en evidencia, nunca le dejes en evidencia. Bueno, pues la anécdota es, al lado de
de una de las oficinas en las que trabajaba mi cliente, había un tipo con el que yo me encontraba a veces tomando el café. Y ese tipo, nos hicimos amigos y ese tipo perdió su trabajo. Y después de mucho buscar, no encontraba trabajo hasta que encontró uno en el que sigue, por cierto, lleva ya 7 años, que va dentro del furgón blindado en el que se transporta el dinero de la central, no sé dónde llevan el dinero, pero, ¿sabes? Los furgones blindados tipo los de Prosegur, bueno, pues hay furgones de esos circulando por China porque aunque cada vez ha transitado más al dinero digital, sigue habiendo dinero en cash, ¿no? Bueno, pues él básicamente no lleva dinero, él no es uno de los seguratas, él lleva portfolios de documentos de alto valor. Entonces él va escoltado, pero no se lo ha querido decir a su familia. Entonces, una vez al año, él hace 2 cosas. Cuando llega el año nuevo chino, sigue sin echarse novia y no se echa novia porque tiene un trabajo, entre comillas, de mierda. No, claro. Es que esto hay que explicarlo bien. O sea, encontrar novia, encontrar pareja en China es una cuestión mucho más racional que emocional y tienes que ir con el currículum por delante. Y las sanjainesas son muy exquisitas y muy elitistas y entre que, 1, no gana mucho, 2, es un trabajo pues que no puedes decir, pues yo me paso, exacto, ¿tú qué haces? Pues yo me paso 8 horas al día dando vueltas por la ciudad en un furgón blindado, ¿no? Entonces, una vez al año, cuando se acerca el Año Nuevo Chino, que tiene mucho que ver con la cara, el Año Nuevo Chino es como nuestras Navidades, más importante incluso para ellos, y es en el momento en el que se saca pecho y en el que cada uno pues muestra los logros del año, ¿no? Pues mira, pues me han ascendido, he tenido una mejora salarial, he ganado este premio, he ganado esta competición, he tenido un hijo. Bueno, pues él, ya son unos cuantos años, 1, me llama para que yo vaya a hacer las veces de supuesto socio, entonces yo voy allí a casa de sus padres, digo, sí. No iba yo, hombre, es amigo mío, entonces él me lo pidió. Además, tú sabes lo que viste un occidental todavía, con esta nariz, hombre, entonces con esta nariz, con esta barba, hombre, sí, ¿qué tal? Bueno, pues entonces yo le llamo, es importante que le llame Mark. Él en realidad es Xiaoming, pero yo le llamo Mark. Sí, bueno, con Mark francamente bien, el proyecto evoluciona, sí, estamos muy contentos, vamos a seguir abriendo tiendas juntos y luego él contrata a una chica que suele ser diferente año tras año, los 2 últimos es la misma, para que haga las veces de novia y así su familia no le ponga la cabeza como una caja de mazapanes, oye, ¿te casas o no te casas? No, estamos en ello, aquí está mi novia. Que por lo menos haya, ¿sabes? Esa forma de salvar las apariencias. Tiene una parte triste esto, y es que es cierto que es una sociedad en ocasiones falsa. Es una sociedad en la que muy a menudo el Año Nuevo Chino montan esas cenas. Tú has estado en muchas de estas cenas y parece que reina la armonía y parece que todo es perfecto y de color de rosa. En España no. En España las Navidades la gente se tira los trastos, los que se llevan mal se lo dicen uno a otro y se notan como la tensión en las costuras. Esos días, los días de reuniones familiares en China, allí todo el mundo interpreta su papel, reina ya te digo, la armonía y no hay ningún problema. Una vez más, en aras de mantener la reputación y la cara del que tienes enfrente. Sí, lo importante que es eso. Estoy bien con la siguiente, porque al final una de las cosas clave, ¿no? Es para entender además China es la familia, ¿no? La familia, y tú lo llamas así en un capítulo que es la familia infinita, ¿no? Esa idea de familia infinita, del compadreo, que a mí me ha encantado porque a mí me pasa a veces con mi mujer que vas a cualquier parte del mundo y de repente pues se encuentra con un chino en un restaurante que resulta que es de su pueblo, que su pueblo tiene 100 y pico mil habitantes, pero bueno, es de Xinjiang. Es de Xinjiang, claro. Y entonces de repente empiezan a hablar como si fuera de la familia, como si fuera alguien como que conoces desde hace un montón o que empiezas a hablar. Y entonces siempre puedes resguardarte en cualquier sitio chino, cualquier negocio chino, cualquier restaurante, cualquier tal. Y es verdad que hay una idea ahí de familia infinita que no ocurre en otros sitios, ¿no? Nos ha pasado en Londres, en Copenhague, en 1000 sitios. Y aquí quería leer también una parte que lo explicas muy bien en el libro, que dices, 2 de las mejores puertas de acceso para comprender China tal vez sean la comida y la familia. Luego hablamos de la comida, que también eso tiene su...
Esta última es la piedra angular de todo el edificio social chinesco y una institución que conciben de manera amplia y casi sagrada. Incluso el gobierno, como garante de la paz, la seguridad y el bienestar del país, es de algún modo la cabeza de la gran familia china. Y en otra parte, dices, en China, desobedecer la voluntad de los mayores, rebelarse contra la familia o cortar lazos con ella es un absoluto suicidio social, una desgracia y tal vez la mayor deshonra que puede acaecerle a alguien, ¿no? Ya lo has explicado muy bien con la anécdota, ¿no? Y luego hay otro episodio que explicas cómo el Partido Comunista al final pues también es una especie de gran familia, ¿no? Y dices que es el club VIP más grande del planeta. Sí. Que es muy bueno ese episodio porque lo explicas bien. ¿Cómo resumirías qué es el partido y cómo funciona el partido? Porque no tenemos nada parecido en Occidente. En ningún país hay algo como eso, ¿no? Son más los que componen el Partido Comunista Chino que habitantes tiene Alemania. Y cuando decimos partido, automáticamente, casi de forma inevitable, lo conectamos con nuestros partidos políticos, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Son una élite, se saben una élite, quieren que siga manteniendo ese carácter profundamente elitista, y si yo ahora salgo de casa y me voy al centro, a la oficina, no sé cómo se llama, a la sede del Partido Popular o del PSOE o de quien sea, y pido afiliarme, me dan el carné automáticamente. No creo, hablo desde el desconocimiento porque yo no milito en ningún partido, pero creo que no hay demasiados filtros. Bueno, allí en el Partido Comunista todo lo contrario. Primero te tienen que avalar una serie de miembros de cierta veteranía, luego se te hace un examen de tus credenciales, de tu trayectoria, para ver que estás perfectamente limpio de penales, por ejemplo, o de taras que hagan sospechosa tu adhesión al ideario del partido. Y después de prepararte durante 2 años, pasas una serie de exámenes, haces un juramento vitalicio, y una vez haces el juramento vitalicio, depende de si quieres quedarte ahí pero activamente, porque tienes que seguir acudiendo a encuentros y participando en toda la estructura del partido, pero si lo que quieres es escalar en esa maquinaria y en esa pirámide, tienes primero que seguir en ciclos formativos muy exigentes. Por eso digo que la gente que está arriba del todo son, sin duda, los chinos más preparados de China. Y segundo, tienes que acumular logros. No basta con que tengas buenos contactos y amigos que te ayuden a ascender. Necesitas avales de tu gestión y de tus resultados. Y en lo relativo a la familia, mira, ten en cuenta que la palabra país en chino se dice kuoya, es el país familia, ya es familia. Y en términos confucianos, el gobierno del país equivale al gobierno de una familia. Los chinos, esto nos cuesta mucho entenderlo, pero los chinos miran al poder, en este caso detentado por el Partido Comunista, pero antes detentado por el imperio, como un pater familias. Quien está en el poder se merece estar en el poder, y precisamente porque se merece estar en el poder va a velar por nuestros intereses y en nuestro beneficio. Vale, pues ahora vamos a entrar en esa parte de lo esotérico o del conocimiento misterioso. Tengo un trocito del libro, tampoco quiero que entremos aquí en plan largo, pero es verdad que hay mucha superstición, hay muchas cosas que salen muchas veces, ¿no? Voy a leer el trocito. El chino medio cree en lo favorable, lo propicio, las prácticas proverbiales que atraen la abundancia o que por contra repelen la riqueza y la fortuna. Dice un refrán chino, el éxito depende en un 70% de uno mismo y en un 30% de la suerte. Especialmente en una sociedad tan competitiva donde siempre hay mucha gente para repartirse muy pocas oportunidades. Congraciarse con todo aquello que favorece la suerte es una buena inversión para decantar el devenir de los acontecimientos. Esto, más que con lo esotérico, tiene que ver con la parte de la suerte, pero le dan mucha importancia a la suerte, que también tiene que ver porque son muchos y porque al final hay mucho que competir, ¿no? Pero sobre la suerte y sobre temas más esotéricos y esa parte del conocimiento misterioso, ¿qué es lo más relevante o lo que tú te has llevado como aprendizaje? Pues mira, el mayor aprendizaje, los chinos son muy supersticiosos, que es diferente
a ser esotéricos. Sí, son dos cosas distintas, pero la una lleva a la otra, porque ellos parten de una creencia firme que además comparten casi todos los pueblos asiáticos, los japoneses, los coreanos, los tailandeses, los hindús. La realidad no es solo lo que vemos. Hay una capa invisible que controlan fuerzas y energías que no vemos, que no entendemos y que tampoco debemos desentrañar. Por eso el famoso Wei, que es el principio de la no intervención. Y para eso existen diferentes disciplinas. Estudia eso que de algún modo visibiliza o ayuda a entrever esas energías, esos flujos, y no nades contracorriente. Ponte a favor de esos flujos, intenta no hacer cosas que de algún modo vayan en contra de esos elementos. De ahí que el Feng Shui sea la manera de vivir de manera acorde a esas energías telúricas que nos rodean. Pero ya no solo telúricas, la acupuntura es al cuerpo humano lo que el Feng Shui a la tierra. No hagas una casa encima de una corriente fluvial, que luego es curioso porque luego se ha comprobado que es cierto que puede tener determinadas afecciones y puede derivar en cáncer y demás. Ellos le prestan mucha atención a los elementos esenciales, a la luz del sol, a las corrientes, a las elevaciones del terreno, a los astros. Y dices, ¿y qué es lo que más te ha enseñado? Pues mira, cuando gente que lleva ahí desde antes que cualquier otro, cuando es una civilización con 5.000 años de historia a sus espaldas que le da importancia a determinadas cosas, a mí, como mínimo, me genera el beneficio de la duda. Y yo siempre digo, ya sabes que, por ejemplo, hay determinadas fechas en las que tienes que evitar firmar contratos o casarte, y hay, en cambio, fechas más propicias para eso. Y a mí me dicen, oye, Julio, pero ¿de verdad no vas a volar esta semana? Yo, por ejemplo, ahora me voy a ir, no voy a volar el martes y 13, no voy a volar el miércoles 14. ¿Por qué? Yo digo, bueno, si los chinos no volan en esas fechas, yo tampoco. Pero hombre, no me digas, ¿de verdad? ¿En serio? Digo, bueno, lo llevan haciendo desde hace miles de años. Por algo será. Les concedo el beneficio de la experiencia. Sí, hay algo ahí. Y ellos estudian todos esos elementos e intentan no cambiarlos, porque cambiarlos no puedes, pero sí intentan jugar a favor de esas fuerzas. Oye, por seguir avanzando en estos temas, y no quiero que dejemos la comida de lado tampoco. O sea, no sabía cómo entrarle a la comida y la verdad es que no tengo una pregunta específica, pero es que es verdad que después de la familia es lo más importante. O sea, yo soy vasco, o sea, en el País Vasco la comida es increíblemente relevante, pues no somos capaces de superar a mi mujer y a su familia, ¿no? Y es verdad que es muy importante, y además cada provincia, cada zona tiene sus propios platos, o sea, es una gastronomía totalmente infinita, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la gastronomía? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Dónde...? Te voy a contar 4 cosas. 4. La primera, yo en España, cuando vengo a Europa, he hecho mucho más de menos la comida china de lo que he hecho de menos la comida occidental cuando estoy en China. Segundo, no es ninguna exageración, es literal. Uno puede vivir 10 años en China, evidentemente moviéndose, pero uno puede vivir 10 años en China comiendo 3 comidas al día sin repetir una sola vez ninguno de los platos. Es la diversidad, tú lo acabas de decir, de una región a otra es absolutamente infinita. Tercero, todos son sibaritas. O sea, el último chino, un chino humilde que no tiene ninguna educación, que no ha salido de su valle nunca, va a ser muy exigente con el punto de cocción del arroz y te va a decir, esto no está en su punto. ¿Qué le pasa a este arroz? No, esto no está en su punto. Esta carne la has marinado muy poco. O el punto de, no te has fijado que la soja te has pasado. Tienen un paladar absolutamente fuera de lo normal. Cuarto,
Yo no sé si el haber pasado tanto hambre durante tantos siglos, el hambre estaba totalmente aparcado en la psique china porque, bueno, han muerto de hambre durante milenios, pero le dan una importancia a la comida que va mucho más allá. Por ejemplo, vosotros en el País Vasco, oye, es una religión, ¿no? La comida. Y cuando dices que, o digo, dices bien, es una grandísima puerta de acceso. Si quieres llevarte bien con un chino, si quieres tenerle de tu lado y facilitar una negociación, llévatele a comer. Para ellos, el compartir una comida, el cocinar en familia, es algo que roza lo místico, sí. Antes de continuar con la entrevista, me gustaría recordarte que ya puedes ver las entrevistas en vídeo, en YouTube, y que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás una selección de libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Y ahora vamos a mirar hacia el futuro. Hay varios temas sobre los que me gustaría oír la opinión de Julio. Demografía, sistema político y el potencial conflicto con Estados Unidos. Empezando con la demografía. La tasa de nacimientos en China está tocando cifras récord, 6,77 nacimientos por cada 1.000 personas. Más bajo que España y que cualquier país europeo. En 2022 la población de China se redujo en casi 1 millón por primera vez en 60 años. Además de esto hay un desequilibrio de género, hay más hombres que mujeres por el tema del aborto selectivo. Y todo esto supone un problema económico complicado porque cada vez hay menos gente en edad de trabajar. En los últimos 4 años sí que se ha observado, sobre todo en industrias muy intensivas en mano de obra, que falta gente, que no encuentran, en determinadas industrias, en otras no, que no encuentran gente con la facilidad con la que se encontraba antes. Todo esto son distorsiones en parte provocadas por la política del hijo único, que es cierto que ha evitado una catástrofe demográfica, pero ha tenido estas consecuencias colaterales, ¿no? Un país de hijos únicos, que es como titulo un libro. Quienes van a gobernar, quien suceda a Xi Jinping en 10 años, en 15, va a ser un hijo único, va a ser una persona que se ha criado en un hogar en el que ha sido el foco de atención de 6 adultos, 4 abuelos y 2 padres que han volcado en él toda la atención y todas las exigencias con todo lo que eso implica. Yo, como no soy hijo único, me cuesta mucho imaginar cómo es la vida de un hijo único. Y no es tanto el ser hijo único, oye, España hay muchos y ahí están y viven vidas perfectamente normales, pero sí que perfila la sociología de un país llamado además a ser primera potencia o coliderar el mundo, cuando toda una generación, varias generaciones son de hijos únicos. Y luego ese desequilibrio que mencionabas entre hombres y mujeres, esos millones de varones chinos que no van a encontrar pareja porque no hay una correspondencia de género. Todo esto dibuja uno de los mayores talones de Aquiles y de una de las mayores espadas de Damocles que tiene hoy el crecimiento de China. Cuando yo he titulado el libro Cómo habitar un mundo liderado por China, y gente muy bien informada y que le toma el pulso al país desde hace tiempo, me ha dicho: Julio, tú das por hecho que ese liderazgo está garantizado. No lo doy por hecho. Yo creo que en el largo plazo, en el muy largo plazo, a más de 100 años, casi seguro está garantizado. Pero China tiene que sortear muchos obstáculos y uno de ellos es el envejecimiento poblacional. ¿Qué significa esto? Pues que el modelo económico que les ha traído hasta aquí, que ha generado este enorme crecimiento económico, está agotado. No pueden depender ya solo de mano de obra barata porque se está agotando. Queda una trastienda de 600 millones que siguen viviendo con $160 al mes. O sea, queda todavía mucha gente dispuesta a trabajar mucho por poco, pero se va a ir agotando. Y cada vez hay más gente dependiente, bien porque no ha entrado en la edad laboral, bien porque la esperanza de vida se ha ido prolongando. Cada vez hay, como en España, más gente dependiente y menos gente que genera ese paracaídas, ¿no?, para sostener a toda esa gente. Es un gran dilema. Y esto coloca a China en una situación, en una disyuntiva en la que es innovación o decrecimiento. Y
Si hay decrecimiento, el propio partido lo sabe, su propia estabilidad y permanencia, su propia legitimidad está amenazada. La única opción que tiene China es la innovación, la mejora de la productividad y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de fórmulas que logren que China genere productos de mucho más valor añadido y logre la autonomía, la soberanía tecnológica. Oye, y por entrar en el sistema de gobierno chino, porque aquí, a ver, yo por entrar desde un punto, hay una reflexión que a mí me pareció muy interesante, que la escuché hace como, no sé, 4 o 5 años, que hablé con Manuel Muñiz, que es, Sí. fue secretario de Estado Sí. del Ministerio de Exteriores en la anterior legislatura, y solía tener, pues tomaba algún café con él, que además hablé con él simplemente porque hacía unos vídeos, me parecía muy interesante cómo hablaba de la parte internacional, de geopolítica y tal. Y entonces, en un par de cafés que tuve con él, hablamos sobre China y me pareció muy curiosa su reflexión de que él explicaba como esto viéndolo de una parte, desde un punto de vista bastante pragmático, pero cómo había el gobierno chino integrado la tecnología dentro de su sistema, ¿no? Que al final, antes, y yo recuerdo esto de tener conversaciones con los chinos en el 2010, en el 2009, ellos decían que iban en un camino en el que iban a ir poco a poco hacia un sistema muy parecido al nuestro, ¿no? Eso es lo que te contaban en 2009, 2010. No, si vamos en ese camino, vamos en una velocidad que es la nuestra, que vamos poco a poco, que vamos tal. Pero desde hace poco, pues 5, 6 años, cuando empezaron a integrar la tecnología, de alguna manera han descubierto un sistema o han entrado en un sistema diferente, ¿no? Porque nosotros en la democracia tenemos pues todas las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, tiene mucho que ver para un sistema democrático con unos tentáculos que permiten saber o tener la información de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Porque al final la prensa pues, entiende si los gobernantes pueden saber qué está pasando y gobernar, ¿no? Según lo que esté pasando y gobernar bien porque tienen la información, ¿no? Son como maneras de tener esa información. Entonces los chinos, con todo el sistema tecnológico montado encima, lo que ahora empiezan a decir es, oye, yo ya tengo mis sistemas tecnológicos que me permiten conocer lo que está pasando en tiempo real, mucho antes que tú con tus libertades de prensa, de expresión, sino que yo además con mis cámaras puestas en todos los sitios, con lo que tengo en internet, puedo conocer todo lo que está pasando y entonces soy capaz de legislar, de tomar decisiones desde el gobierno, con mucha información y sabiendo lo que ocurre. Entonces, visto desde un punto de vista positivo, que es como lo ponen ellos, pues tengo esa capacidad y este sistema es diferente al vuestro, ¿no? Entonces ahí sorprende porque de alguna manera escuchas, bueno, hay otro relato sobre su sistema en el que, bueno, ellos lo defienden y además los nuevos países que se están desarrollando pues tienen la opción, me voy a una democracia liberal que además pues ahora tengo ejemplos en los que la cosa no está funcionando del todo bien y encima pues sale alguien como Trump, tenéis el tema del Brexit, están pasando cosas que se pierden un poco del camino que tiene más sentido y al final puedo elegir la otra opción que es la que están usando los chinos, ¿no? Que al final uso esta tecnología, encima los propios chinos me la van a ofrecer y voy a poder desarrollar esta tecnología que me permite gobernar mejor, entendido desde un punto de vista chino. Yo creo que esto tiene muchos problemas de contrapesos y al final, claro, son pues cuando se use en positivo muy bien, pero en el momento en que se use para algo que no es el camino correcto, lo puedes destrozar todo, ¿no? Al final ahí yo creo que hay muchos riesgos de ser demasiado determinista con que yo voy a tomar la decisión correcta con esa información. Pero me parece interesante ver cómo han hecho ese cambio hacia entender el sistema de esa manera, ¿no? No sé cómo has vivido tú, porque tú has estado en toda esta época en la que la tecnología se ha puesto muy encima de todo lo que se hace y el sistema chino ha absorbido eso, ¿no? ¿Y cómo lo has vivido tú estos años? Bueno, mira, es un tema primordial porque plantea un modelo de gobernanza que, como tú acabas de decir, a Occidente puede no parecerle deseable, pero a muchos países del planeta, sobre todo a esa mayoría pobre que aspira a dejar de serlo, les parece muy aspiracional.
porque dicen, oye, esta gente ha logrado erradicar la pobreza, esta gente ha logrado generar una seguridad a pie de calle claramente eficaz. Claro, a nosotros españoles, la idea de vivir rodeados de cámaras puede que no nos resulte demasiado atractiva, pero igual a un mexicano o a una mexicana o a una venezolana o a una sudafricana, y digo, hablo en femenino porque son todo países con un nivel de violencia de género muy alta, y cuando les comentas, oye, ¿y si desplegásemos si se desplegase en Distrito Federal este catálogo de cámaras para que tú puedas salir a la calle y desenvolverte sin problemas, tú estarías dispuesta? Y dice, por supuesto, ojalá lo implementen, ¿no? Aquí hay un libro que se llama El gran sueño de China, de Claudio Feijóo, que es probablemente el mejor ensayo que se ha escrito sobre innovación tecnológica con un esquema de gobernanza en China, ¿no? Él habla de una hélice en la que economía y sociedad funcionan de manera coordinada en pos de un plan, que es el famoso sueño de China, y el pegamento de esa economía, de esa palanca económica y de esa palanca social, es la tecnología. Y en esa tecnología, tú lo acabas de decir, los datos son clave. Harari, el pensador israelí, dice que quizás el siglo XXI sea el último siglo de la economía de mercado y de las democracias liberales, por un motivo. No porque nadie vaya a intentar destruirlas desde fuera, sino porque implosionen al no ser capaces de competir eficazmente contra sistemas más eficaces. China no está intentando construir un sistema más justo, más igualitario, más equitativo. Lo que pretende, su principal valor y criterio de evaluación es la eficacia. Por eso quieren desplazar a un lado los derechos humanos como canon de evaluación y quieren emplear la eficacia y la eficiencia como sistemas de evaluación. Harari dice, y son preguntas muy duras, ¿quién necesita votos cuando tienes datos? ¿Quién necesita confianza cuando tienes buenos datos? ¿Quién necesita legitimidad en el ejercicio del poder cuando tienes una buena gestión de los datos? Y Claudio, en su libro, El gran sueño de China, dice, quizás hasta ahora los sistemas centralizados, los sistemas autocráticos, no podían competir con las democracias porque sencillamente les faltaban datos y la capacidad de minarlos y de gestionarlos y procesarlos correctamente. Pero es que ahora China, con el despliegue de sensores, de cámaras de que dispone, va a disponer de esos datos y además va a disponer de, si no de la computación cuántica, sí de supercomputadores que a través de algoritmos muy sofisticados logren decirles cuáles son las decisiones más efectivas de gobierno a tomar. En definitiva, lo que está en peligro no es... La democracia se ha demostrado un sistema benévolo, resiliente, eficaz. El problema es la supervivencia de la democracia en un sistema que compite, en el que unos compiten con otros. Y ahí el control, la lógica del control es clave. Ayer mismo o anteayer, un poco a raíz de su centenario, The Economist, la revista, entrevistaba a Henry Kissinger y le preguntaban, si Occidente lograse derrocar al Partido Comunista del poder en China, ¿qué crees que sucedería? Y Henry Kissinger, insisto, una mente preclara y con suficiente perspectiva histórica, un siglo, dice, lo más probable es que si el Partido Comunista no gobernase en China cundiría el caos, se generaría una guerra civil y eso desestabilizaría a todo el mundo. Para los chinos, democracia, nuestra democracia, ese disenso del que nosotros estamos tan orgullosos es síntoma de caos. Y a ellos nada les da más miedo que el caos, porque cada vez que ha cundido el caos en China, China se ha empobrecido, se ha arruinado y se ha debilitado. En definitiva, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que aislar las palabras bondad, bondadoso y no bondadoso. No hay sistemas bondadosos o no bondadosos. Los hay, o puede haberlos, pero es que estamos en un régimen de eficacia. Y en ese régimen de eficacia tenemos que perfeccionar nuestro sistema para que esté en condiciones de competir con el chino.
yo veo que tiene un punto determinista y con muy pocos contrapesos en el que como un gobernante decida una cosa y no esté en la dirección correcta, creas un problemón gordísimo, que es lo que a China además le ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Pues al final una decisión tomada como la revolución cultural, vamos ahí y pues te has equivocado, pues acabas en una situación muy, muy difícil, ¿no? O las hambrunas, o sea, al final yo creo que ahí hay muchísimos peligros, pero es verdad que hay que entenderlo bien, y entenderlo bien implica, oye, han pensado, o sea, tienen un plan muy detallado para construir una tecnología que te permite gobernar, tener más datos y además competir con el resto, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo consigues que seamos capaces? Porque en nuestro sistema de gobierno, en las democracias, en el fondo, la tecnología no está. O sea, está en otro sitio, pero no forma parte del sistema, ¿no? Entonces, ¿hay algo que podamos coger de la tecnología, podamos apoyarnos en la tecnología para mejor? Pues no lo sé, a lo mejor hay algo ahí que hay que pensar o que hay que intentar ver, ¿no? Porque al final, pues el gobierno chino sí que lo ha cogido y lo ha puesto en el punto central de su propio sistema, ¿no? Entonces yo creo que hay... Bueno, es una reflexión que no vamos a llegar aquí a una conclusión, No, pero es fíjate, interesante sacarla. Harari también dice, no solo en torno al modelo democrático, habla de que la economía de mercado, Adam Smith ya habló de la mano invisible, se autorregula, ¿no? Hablan de esta anécdota de que el alcalde de Moscú visitó a Londres y preguntó al alcalde de Londres, oye, ¿dónde están las colas dónde tenéis los puntos de suministro del pan? Parece que no hay colas, por lo tanto los tenéis bien distribuidos. Y claro, le explico, no, aquí nosotros no decimos dónde están las panaderías. Las panaderías surgen allí donde hay una oportunidad de mercado y una oportunidad de demanda. Y si no la hay, se cierran. Bien, cuando tú puedes mapear el mercado y puedes decidir dónde se satisfacen de manera más eficaz y óptima las necesidades de ese mercado porque dispones de los sensores. Y una última cuestión que se me ha olvidado antes. En China no hay libertad de expresión, pero hay opinión pública. Es decir, en las redes sociales chinas, en la sinosfera digital china con 1.100 millones de internautas, los chinos se expresan, se manifiestan, critican, cuentan lo que les parecen las políticas del gobierno y el gobierno toma nota permanentemente, le toma el pulso a las redes sociales. Claro, si eso deriva en clamor y ese clamor puede derivar en otra cosa, cortan el clamor, lo apagan para que no derive en disenso. Pero ellos le están tomando permanentemente el pulso a la sociedad para entender si los resultados y las consecuencias de sus acciones y de sus políticas son o no correctas. Es decir, lo que le faltaba a otros sistemas centralizados de gestión, como era, por ejemplo, la Unión Soviética, es que no había feedback. Ellos desde arriba tomaban las decisiones y no sabían. Siempre, sí, el tema, lo que decías antes de los datos y las panaderías, ¿no? Al final, cuando los sistemas son muy complejos, llega un momento que el querer decidir de una manera centralizada, planificando por muchos datos que tengas, no sé si eso llegará a sacar una conclusión lo suficientemente eficiente y no generará más problemas asociados, ¿no? Al final yo creo que una de las cosas interesantes de Adam Smith o del capitalismo, al final o sea, no es algo que decidiese Adam Smith, es algo que vio ocurrir Adam Smith y lo puso en libros, pero no, era algo que fue sucediendo en la sociedad, ¿no? Y esa complejidad que tenía esa manera de funcionar, yo creo que hay más inteligencia ahí o hay más cosas ahí que en algo que se quiera centralizar, ¿no? Esa es mi opinión, pero bueno, ahí estará la pelea y yo creo que hay momentos en los que pues esta gestión a través de los datos y buscando la eficiencia funcionará mejor y habrá una competencia clara. Y tú que eres el tecnócrata o el experto, ¿no? en tecnología, yo te pregunto, imagínate que con ese volumen de datos, un algoritmo, una inteligencia artificial potente y supercomputación que la impulse, ¿tú no crees
que será capaz de tomar decisiones más eficaces que las que genere. Mira, yo te pongo de ejemplo lo que está pasando con la inteligencia artificial y con OpenAI, con lo de ChatGPT y todo esto. A ver, esto es una opinión tal, pero mi opinión con este tema es que se está poniendo Estados Unidos por delante de China por entender que una parte muy relevante de esa tecnología resulta que son los interfaces con los que hacemos que las personas se relacionen con esa tecnología. Algo que no entra dentro de un parámetro de eficiencia o un parámetro de tal, sino que resulta que un interfaz conversacional abierto a millones de personas ha creado un avance muy importante en una inteligencia artificial como lo es ChatGPT, porque de repente ha sido útil. Ahí hay una parte de complejidad que yo creo que cuando te vas por la pura eficiencia a intentar resolver un problema uno tras otro, sin pensar más que en la eficiencia, ¿no? Una mentalidad muy ingenieril, muy de trocear un problema y voy resolviendo. Resulta que no llegas a la solución adecuada. Llegas a través de otra manera, que es lo que han hecho estos tíos, que es diferente. Corrígeme si me equivoco. Entonces, lo que estás proponiendo es que precisamente tiene que haber un componente de aleatoriedad. No todo puede estar parametrado. Ajá. Creo que la complejidad necesita una parte aleatoria, cosas que sucedan que no se pueden parametrizar. Y cuando intentamos parametrizarlas, ¿qué pasa? Que surge más complejidad por otro lado y nunca lo resuelves. Nunca lo acabas resolviendo. Porque tú mismo estás generando más complejidad, ¿no? Esa parte yo creo que es una capa que le falta entender a China. Y tiene mucho que ver con el factor también humano, ¿no? Cuando... Pues esto que decía de los interfaces, tienes que entender un poco cómo la gente conversa. La gracia de ChatGPT es que han establecido un sistema de conversación que funciona muy bien. Entonces te enganchas a esa conversación y te ayuda a desarrollar algo esa conversación. Porque si tú solo le dijeras a la inteligencia artificial, ¿quieres resolver esto? Pues es que no te lo haría. La gracia es que tú le dices, ¿quieres resolver esto? Y te responde, y entonces te da pie a que tú le vuelvas a preguntar otra cosa y te vuelve a responder. Entonces, de alguna manera es un compañero, es alguien con quien peloteas, ¿no? Con quien estás ahí manteniendo una conversación y ese es el que te ayuda a llegar, y yo creo que va a ser un apoyo increíble para científicos, va a ser un apoyo increíble, pero por esa capacidad de conversación. Me falta un tema que yo creo que lo hemos hablado antes, que es un poco toda la parte de Estados Unidos y el potencial conflicto al que podríamos tener, ¿no? A mí hay un libro que es el libro de Ray Dalio. The Changing World. Changing World. Y es un libro que me sigue estresando de vez en cuando, porque es un libro tan bien escrito. Bueno, ya sabes que Ray Dalio es el fundador de Bridgewater, que es una de las gestoras de inversiones más grandes del mundo. Y en el libro analiza los ciclos de las superpotencias desde hace 1500 años, ¿no? Entonces crea como una especie de arquetipo con muchas variables, donde incluye educación, innovación, polarización política, desigualdades, deuda, la moneda como reserva mundial. Y su tesis es que el ciclo de Estados Unidos está terminando, ¿no? Y que un enfrentamiento con China es altamente probable. O sea, que está viendo como la curva de ese arquetipo que ha creado con todas esas variables, analizando pues todos los cambios de superpotencia, pues desde China, Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña, España. O sea, lo ha analizado todo, ¿no? Entonces quería preguntarte por cómo ves tú el tema de Taiwán, porque al final esto empezaría con un conflicto en Taiwán, donde pues ya vemos cosas sucediendo, ya vemos temas que se van calentando de vez en cuando. ¿Y cómo ves si crees que esto puede ocurrir en los próximos 5 o 10 años o crees que va a ser mucho más adelante? Siempre es muy difícil hacer perspectiva de futuro, siempre es muy complicado hacer pronósticos y vaticinios, más aún cuando se trata de China, que es un lugar en el que puede pasar de todo y en el que todo cambia muy rápidamente. Más especialmente en este siglo XXI acelerado, incierto, que nos ha tocado vivir. Ese párrafo dice que una guerra en el Pacífico que enfrente directa o indirectamente a través de un proxy a China con Estados Unidos es
no solo posible, sino altamente probable a lo largo de esta década. Hasta escribir ese párrafo, y yo soy una persona optimista y es un párrafo profundamente pesimista porque valora como plausible la posibilidad de un conflicto, yo he leído mucho y he hablado con gente mucho más informada que yo. Yo no soy analista, no soy investigador y no quería escribir ese párrafo que, aunque es solo uno de entre miles de párrafos en el libro, bueno, pues yo he intentado respaldar, documentar y apuntalar casi todo lo que he dicho y no quería hablar pues de manera puramente intuitiva, ¿no? Y lo cierto es que entre analistas geopolíticos y expertos militares, expertos en defensa, la probabilidad de un conflicto es alta, no baja, alta. Estados Unidos ahora mismo no concibe ya no el dejar de ser primera potencia mundial, sino siquiera el compartir ese liderazgo. Ese párrafo lo que dice es que muy probablemente Estados Unidos genere unas condiciones que China considere absolutamente inaceptables y obligue a China a reaccionar militarmente. China está muy, muy por detrás militarmente de Estados Unidos a día de hoy. Que le interesa hacerlo antes que... Exacto, exacto. Hoy China no solo no tiene intención de plantarle cara militarmente a Estados Unidos, es que sabe que no se lo puede permitir. Pero no solo militarmente, también tecnológicamente. Y también económicamente. Pese al enorme esfuerzo que le supondría a ambas partes, a Estados Unidos en primer término, el enfrascarse en una guerra con China, hoy la mayor parte de los pronósticos plantean una victoria. Hoy la victoria de Estados Unidos todavía sería planteable. Dentro de apenas una década y media ya no. ¿Cuáles son las buenas noticias? Vamos a hablar de las buenas noticias. Las buenas noticias es que, a diferencia de los años 70, en los que Estados Unidos y la Unión Soviética se mantenían en un equilibrio del terror gracias a la destrucción mutua asegurada, hoy el nivel de interdependencia económica, comercial, es tan grande que lo que evita un conflicto es la interdependencia mutua asegurada. Ten en cuenta que la mitad del déficit americano la mitad del déficit americano está en manos chinas, por así decirlo, ¿no? La cantidad de reservas en dólares de que dispone China es mayor que de la que dispone la propia Reserva Federal. El primer socio comercial de Estados Unidos es China y viceversa. Se necesitan tanto, es una relación simbiótica y son ambas potencias quienes de algún modo han puesto en pie la globalización y quienes más se han beneficiado de la globalización. Este conflicto no beneficiaría a nadie y Henry Kissinger, el padre de ese entente que ha durado hasta hace muy poco, hasta prácticamente la era Trump, sigue creyendo, pese al enorme riesgo y el enorme peligro en el que estamos, sobre todo dialéctico, Henry Kissinger a sus 100 años cree que la convivencia es pacífica en un mundo ya no unipolar, sino bipolar o multipolar. Ellos inventaron el arte de la no confrontación. ¿Qué jugada está planteando China? China quiere evitar ese conflicto hasta el momento en el que Estados Unidos sencillamente no le pueda plantar cara a China. La mejor batalla es aquella que no se ha luchado, ¿no? La mejor guerra es la que se gana sin tirar un tiro. De momento, y sin pegar un tiro, han logrado convertirse en segunda potencia económica mundial y en primera potencia comercial mundial. Tienen esa capacidad. La gran pregunta aquí es si Estados Unidos va a ser capaz de convivir con una potencia en ascenso que está llamada a cambiar las reglas de un orden mundial que siguen siendo a día de hoy fundamentalmente occidentales y estadounidenses. Pues aquí termina la parte sustancial y tengo una parte de preguntas rápidas que suelo hacer a todos los entrevistados, que son, no hace falta que sean respuestas rápidas, son preguntas rápidas. La primera es,
¿Cuál es el libro que más has regalado? ¿En mi vida? Sí, que no valen tuyos. El libro que más veces he regalado es Seda, de Alessandro Barico. Segunda pregunta. Si pudieras tener acceso al mejor experto profesor de algo, al número 1 mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender? Hoy digo, porque si me llegas a hacer esta pregunta hace 3 años no te hubiera respondido esto, pero hoy probablemente sería el mayor experto en inteligencia artificial. Sí, tengo la sensación, quizás precisamente por ignorante, de que es de algún modo esa bola de cristal que siempre quisimos tener, o esa piedra filosofal que puede desentrañar, gracias a la capacidad, ¿no?, de gestión de datos, puede dar respuestas que el ser humano todavía no ha logrado dar, o puede dar nuevas preguntas que no nos hemos hecho todavía. Pues muy bien, pues ya para terminar, la última. Primero darte las gracias por la entrevista, porque yo creo que hemos tocado todos los temas o China desde todos los ángulos posibles. No sé si nos ha quedado alguno, a lo mejor nos ha quedado alguno. Sí, China nos agota. Nos agota, es verdad que hay todavía. Y la última pregunta es, ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito? ¿Y por qué? ¿Sabes qué pasa? Que el éxito es algo muy subjetivo. Y la primera persona que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en la palabra éxito es alguien completamente anodino, tiene nombre y apellidos, no los voy a decir aquí porque no procede, pero es alguien que básicamente vive la vida que quiere vivir. Y es una vida relativamente convencional, es una vida afortunada, tiene familia, trabaja en lo que le gusta, hace mucho deporte, cultiva sus aficiones, tiene buenos amigos, vive en contacto con la naturaleza, disfruta de esas cosas a las que él da valor. Eso es el éxito para mí. Y esta persona no aparece en los periódicos, nadie le conoce excepto su ecosistema cercano, es completamente anodino, no tiene redes sociales, pero eso es para mí el éxito. El éxito, en definitiva, es, para mí, y a eso aspiro, vivir fiel a esas cosas que te hacen feliz. Y suelen ser cosas muy sencillas. Esto ha sido Intercambio Iónico. Y si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O casi mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo en redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-iónico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Méndez Saltarén, Dani Saltarén y Jorge Lana por dejarnos su oficina para grabar este episodio. Y ya sabes que puedes encontrarme en Twitter, en @IONCuervas y M al final, y un saludo muy especial para Craig Loles en la producción del podcast.